Bien, pues bueno, como ha dicho Sebastián, yo vamos, estoy en Barcelona en estos momentos, tengo una pequeña organización que se llama Institute of Next y os voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido en los últimos 10, 15 años sobre innovación colaborativa, ¿no? Sobre cómo impulsar la colaboración entre empresas. Creo que realmente es una oportunidad para el ecosistema innovador de Latinoamérica. Hay una serie de circunstancias que favorecen el que podáis colaborar, que explicaré al final. Para que no sepáis quién soy, pues yo me dedico a esto desde hace más de 20 años. He trabajado sobre todo en el sector privado y durante mucho tiempo me he dedicado a entrenar equipos de innovación. Es decir, nuestra función ha sido, cuando una empresa no sabe cómo empezar a innovar, pues entrenar un equipo para que lo pueda hacer, ¿no? Y fijaros cómo han cambiado las cosas, que realmente empezamos a ver que esto va en serio. Y utilizo esta imagen, que puede parecer una imagen de archivo, ¿no? Mira, aquí unos taxis voladores en una ciudad como muy galáctica, ¿no? Y esta es la portada de una propuesta que hicimos hace un par de años en plena pandemia para una gran empresa de infraestructuras europea que quería ya empezar a trabajar sobre los puertos verticales, es decir, sobre esas infraestructuras que tendrá que haber en las ciudades para que los taxis puedan salir y aterrizar, ¿no? Entonces me hizo pensar el que esto, que hace pocos años habría sido una entelequia, de que están hablando estos, ¿no? O sea, esos artículos que ves en revistas, digamos, de futurismo, pues en realidad era un proyecto que una empresa ya estaba pidiendo, ¿no? Yo he escrito, de hecho he escrito 38 libros y tenéis que actualizar un poco los datos, pero bueno, en cualquier caso, este es quizá uno de los más interesantes para el contexto de hoy, que es cómo innovar lo puede hacer cualquier empresa sin ser Google. Esto es muy importante entenderlo. Creo que para llegar a los 1000, Sebastián, Cristina, hay que dejar muy claro que estáis hablando de algo que no es Google, o sea, que la empresa de 10 empleados puede innovar, entonces sí que hay posibilidades de hacerlo y además hay técnicas, mecanismos, ¿no? Modelos, herramientas que se pueden aplicar. Si a alguien le interesa, os enviaré después una síntesis de lo que yo pienso sobre lo que es la innovación. Hoy no vamos a hacer esto, sino que vamos a ir directamente a ver lo que he aprendido de mezclar gente, ¿no? de mezclar emprendedores, innovadores durante estos últimos años. Esta imagen que veis aquí es de un acontecimiento que hicimos hace unos años, de los muchos que hemos hecho, en donde mezclamos gente. Para que tengáis idea, esto es muy difícil, pero es necesario. Esto que veis aquí es un mapa sintetizado de las más de 2000 startups que hay en Barcelona, ¿no? Y cada una de estas bolitas son un conjunto de startups, pero fijaros cómo hay una cierta tendencia a la, digamos, concentración de la actividad innovadora en una ciudad o en un territorio. O sea, seguramente los países que estáis aquí representados podéis estaréis de acuerdo, ¿no? O sea, que al final hay una cierta concentración. Esto facilita enormemente la colaboración entre empresas. Es cierto que la distancia hoy puede ser gestionada de forma digital, pero la proximidad física también es muy importante. Pero el estar cerca no significa que ocurran cosas. Es decir, para conseguir que dos organizaciones, tres o más, colisionen y pase algo, hay que poner mucha energía. Entonces, esto no ocurre de manera espontánea, o sea, al revés. Y por tanto, el hecho de que esta red la construyáis ya desde clubs de innovación me parece muy importante. Es decir, que en cada país hay alguien que puede poner esa energía para intentar unir las bolas, ¿no? Que tienden a repelerse mutuamente, ¿no? O sea, la tendencia es que cada uno vaya por su cuenta, tenga su negocio, tenga su cuenta de resultados, obviamente no la va a abandonar, pero digamos que alguien les hace ver que tiene sentido, digamos, relacionarse. Y voy a poneros algunos ejemplos de cómo realmente el mundo es más de lo que imaginamos, sobre todo el mundo empresarial. Y voy a poner algunos ejemplos, algunos son muy conocidos, otros quizá menos conocidos. Fijaros que la idea de hoy es que es muy fácil, aparentemente, hacer una combinación de capacidades para crear un producto nuevo que va dirigido a un mercado nuevo. Por ejemplo, tú tomas un teléfono LG y le pones el logo de Prada y ya tienes un teléfono de Prada, ¿no? Fácil, ¿no? O sea, en principio esto es pues muy sencillo. O sea, seguro que los que estáis escuchando ya en algún momento habéis pensado alguna otra empresa de vuestro territorio o de otro país que, digamos, si juntarais los dos productos, quedaría un producto realmente original. Un teléfono Prada tiene más margen que un teléfono LG, estamos de acuerdo, ¿no? Pero aunque esto puede parecer fácil,
en realidad aquí la complejidad no es industrial, la complejidad es legal. Es decir, el contrato de relación entre Prada y LG, que tiene en cuenta quién es el responsable en qué circunstancia, es decir, si a alguien se le incendia un teléfono Prada en el bolsillo, ¿quién es el responsable? ¿Prada o LG? ¿No? Es decir, que hay muchos modelos de colaboración en donde la dificultad va a estar en, digamos, en las cuestiones legales, ¿no? Y por eso puedo decir que mi experiencia dice, y es un insight para Cristina y Sebastián, que trabajar los temas legales, es decir, mi experiencia es que mucha colaboración, el principal enemigo son los abogados de las dos compañías, ¿no? En el sentido de que ellos van a proteger a cada uno de sus clientes y les pagan para no colaborar. O sea, esta es la realidad. O sea, les pagan para que esa empresa que es cliente suya no tenga un problema. Entonces, una de las cosas que habrá que aprender entre todos es cómo desarrollar modelos de relación legal que faciliten las cosas. A lo mejor son memorandums of understanding, hay una serie de instrumentos legales que habrá que aprender. El futuro se parecerá bastante a esto, o sea, el futuro se parecerá bastante a aumentar un producto a partir de la combinación de capacidades de dos empresas que cada una de ellas sabe algo. Por ejemplo, si yo hago unos auriculares para deportes acuáticos que tiene el know-how de Adidas y el know-how de Sennheiser, es decir, es bueno para los deportes porque es Adidas, es bueno de la electrónica porque es Sennheiser, el resultado es mucho más potente que unos auriculares de Adidas o que unos auriculares de Sennheiser, ¿no? Entonces, esta idea de que esto es una foto del futuro a mí me parece muy atractiva. Como puede ser, por ejemplo, la idea de que conjuntes una empresa especializada en cereales como Coll, ¿no? Un gran multinacional del sector, con alguien muy especializado en el cacao, ¿no? Entonces, el resultado es la confianza o el valor de las dos marcas. Esto que puede ser que sea fácil de hacer para una gran empresa, también lo es para unas pequeñas empresas. Por ejemplo, aquí tenéis el resultado de una combinación de 4 agentes, que es un restaurante con mucha fama, un fabricante de pequeños electrodomésticos, un fabricante de instrumentos de cocina y una fundación del futuro de la alimentación. Y el resultado es una nueva forma de cocinar a baja temperatura, ¿no? Entonces, fijaros que cada uno aquí aporta, uno el branding, otro la confianza, otro la capacidad de fabricación, etcétera, etcétera. Creo que en algún momento en los clubs habéis hablado de un caso histórico, que es el caso de Yukari, ¿no? Que es el caso de una relación entre Reebok y el Cirque du Soleil, en el que lo que se hizo es repensar la forma en que las mujeres hacían gimnasia en los gimnasios, ¿no? La historia de este proyecto es muy curiosa, o sea, esto salió de que Reebok había determinado en un estudio de mercado que las mujeres se aburrían en los gimnasios. Bueno, porque les debían preguntar a las mujeres, porque creo que lo preguntan a los hombres y pasa igual, ¿no? O sea, aquí todo el mundo se aburre en los gimnasios. Pero la realidad es esa, que tenía ese informe y lo creáis o no, este proyecto salió de que un vicepresidente del Cirque du Soleil se encontró con un vicepresidente de Reebok en un aeropuerto. Los dos habían coincidido en una escuela de negocios hacía años, se pusieron a hablar y salió esa frase que genera mucha colaboración, que es hagamos algo juntos. Bueno, hagamos algo juntos no es ellos, sino sus equipos, ¿no? Y aquí hay otro problema que a mí me ha parecido muy importante que a lo largo de los años, que hay que resolver, que es como la voluntad de colaborar de los ejecutivos no necesariamente se traduce en la voluntad de colaborar de los equipos que después les heredan ese interés por colaborar, ¿no? Y un punto fundamental es ellos que ganan. Es decir, ¿qué gana un equipo de una empresa cuando hereda una voluntad de su ejecutivo de colaborar con otros? O sea, van a tener más trabajo, van a tener más problemas y por tanto hay que trabajar mucho el tema del rewarding, ¿no? El tema de cuál es el retorno que se da a digamos, al equipo que tiene que colaborar con otra empresa, ¿eh? O sea, lo más fácil es no hacerlo. Por tanto, no es una cuestión de que salga un proyecto, sino cómo estimulas a las partes para que lo quieran hacer. Claro, después, si tú tienes esa cultura, si tú eres un Cirque du Soleil con una cultura, después colaboras con muchos más. Por ejemplo, este es un proyecto que se hizo con Desigual, una marca de moda en Barcelona,
en lo que se hizo es una colección de ropa inspirada en el Cirque du Soleil, ¿no? Es decir, que una vez tú tienes esa cultura en la empresa y has aprendido a cómo desarrollar los modelos legales, etcétera, etcétera, la cosa puede ir mucho más rápido. O sea, por lo tanto, que el problema será el principio, o sea, los primeros proyectos de colaboración donde tendréis que poner mucho énfasis. A veces esto es súper obvio, ¿no? Por ejemplo, este que veis aquí es un proyecto entre dos empresas de transporte, uno es un fabricante de ferrocarriles, el otro un fabricante de autobuses, que decidieron llegar a un acuerdo para fabricar un autobús que es, diría, medio tranvía, medio autobús. O sea, que tiene las buenas características de un transporte ferroviario, las buenas características de un autobús, ¿no? Entonces, esta idea de híbridos que vienen a resolver a una necesidad del mercado es muy importante. Y a veces la colaboración es para crear cosas que no existen. Por ejemplo, hablando de esto, o sea, yo me pasé unos años recorriendo Europa explicando la idea de la colaboración y estuve en Noruega explicándolo y allí me explicaron este ejemplo, que es un vehículo especialmente pensado para la distribución de correo en poblaciones en donde todos son casas individuales y donde, por tanto, el cartero tiene que hacer muchos kilómetros y recorrer, digamos, como veis, superficies no necesariamente planas, y se inventaron este vehículo específicamente para la distribución de correo, ¿no? Y era una colaboración entre la empresa de correos, una empresa de diseño y un fabricante de carretillas industriales, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de cómo realmente hay mucho espacio para poder explorar. En la literatura de la colaboración, en la que hay centenares de casos, y al final os daré un par de referencias de dos libros en los que recogimos ejemplos de colaboración, y además son dos libros gratuitos que podéis bajar en PDF, hay ejemplos como este, que a mí en su momento me sorprendieron mucho, ¿no? Por ejemplo, fijaros cómo Ford hace un greenwashing, ¿no? De limpia su imagen de empresa contaminante, llegando a un acuerdo con Heinz, el fabricante de salsa de tomate, para aprovechar los miles de toneladas de las pieles de tomate para crear un plástico con el que hacer el interior de los automóviles Ford, ¿no? O sea, no sé si esto progresó o no, no es ahora el caso, pero es el tipo de ejemplo en el que podremos explorar cosas. No se trata solo de productos nuevos, sino se trata de resolver problemas a partir de las simbiosis, ¿no? O sea, tú haces un producto que es un desperdicio, ese desperdicio a mí me puede servir para poder fabricar un producto de forma más ecológica. Las posibilidades de colaboración son infinitas y en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, fijaros cómo cambia un espacio de diagnóstico por imagen de un hospital infantil cuando se utiliza metáforas que vienen de un parque temático, ¿no? O sea, de un parque temático pensado para niños y adolescentes. O sea, fijaros que se redujo el 18% el uso de anestesia o algún tipo de tranquilizante. Claro, una cosa es entrar a un niño en una sala totalmente blanca que parece que va a pasar no sé qué, o que se le presente como un viaje espacial, ¿no? O sea, os lo creáis o no, el nivel de estrés se reduce. Fijaros qué colaboración más interesante entre dos agentes tan distintos como un parque temático y un hospital, ¿no? Y que sin embargo pueden hacer esa colaboración. U otra es, ¿qué modelo más interesante el hacer colaborar una residencia geriátrica y un jardín de infancia, ¿no? Una guardería? O sea, fijaros cómo en un mismo edificio puedes tener dos cosas que tienen un objetivo muy distinto, pero problemas parecidos, porque los dos necesitan un cierto tipo de alimentación, los dos necesitan un pequeño ambulatorio o enfermeras o seguridad, etcétera, etcétera, y resuelves un problema psicológico que es que los ancianos tienen nietos, los nietos tienen abuelos que les explican cuentos, ¿no? Es decir, que no estamos hablando solo de crear productos, estamos hablando de mezclas, de hibridaciones en todo tipo de temas, ¿no? En temas sociales, en temas sanitarios, etcétera. Aunque evidentemente lo que más tendremos en la cabeza es esto, ¿no? O sea, cómo crear productos mezcla. Este se ha presentado hace poco, ¿no? O sea, cómo es una mezcla de Coca-Cola con Jack Daniels, ¿no? O sea, lo que tú haces o puedes hacer en tu vaso, ¿no? O sea, mezclar Coca-Cola con un whisky, te lo dan hecho, ¿no? Entonces, es una muestra de la cantidad de posibilidades, ¿no? Y pongo ese ejemplo de Coca-Cola porque Coca-Cola es una empresa que ha apostado mucho a lo largo de los años por la colaboración de múltiples maneras. Esta es una, productos que son mezcla. Otra es
combinación de capacidades. Por ejemplo, también hace muchos años Coca-Cola desarrolló la tecnología para hacer este plástico biodegradable, ¿no? Para sus botellas, y una vez lo tuvo, pues empezó a licenciarlo a otras empresas. O sea, Heinz tiene el mismo problema, que cada día se hacen millones de botellas, ¿no? que son muy contaminantes, y aquí, por tanto, hay una colaboración de know-how de cómo poder fabricar estas botellas. O esta otra. Fijaros que aquí no veis el nombre de Coca-Cola por ningún lado, pero todos los colores, o sea, se da la circunstancia de que el Pantone de Illy, que es una marca italiana de café de calidad, el Pantone prácticamente es el mismo que el de Coca-Cola, pero es que la casualidad va más allá, porque resulta que este es un proyecto entre Illy y Coca-Cola, ¿no? Es un proyecto para desarrollar un refresco basado en café, en donde Coca-Cola aportaba el know-how de cómo vender un refresco dirigido a los jóvenes. O sea, Illy posiblemente podría fabricarlo, pero no tenía ni idea de cómo venderlo, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿cómo vendes un refresco? O cómo posicionas un refresco en un entorno tan saturado de propuestas como es precisamente el sector de los refrescos. Coca-Cola tiene un ejemplo histórico que me parece precioso, que es que además demuestra cómo todo es hibridable, ¿no? O sea, ¿qué resultaría de combinar una botella de Coca-Cola y una silla? Y es bueno, esto ya es rizar el rizo, ¿no? Vamos, no se nos ocurre nada. Pero seguro que se os ocurre que sea lo que salga, seguro que es de color. Cristina, ayúdame. O Sebastián. ¿Es de color? Rojo. Sebastián. Rojo. Rojo. Es evidente. Rojo Coca-Cola. Exacto, ¿no? Por lo tanto, fijaros que a veces la hibridación es más fácil de lo que parece. Y lo más fácil que salga de hibridar esto y que salga de color rojo es ¿qué? A ver, ¿quién se atreve? Me haga feliz. No, pero ¿qué producto os imagináis que puede salir de esta combinación? Es evidente. Una silla. ¿De color? Una ¿De silla color? roja. Una silla roja, ¿no? Fijaros que lo que salió de esta combinación es repensar la silla Navy. La silla Navy es un icono americano, es una silla de aluminio que se diseñó para la Segunda Guerra Mundial, para los barcos de la Navy, que pesaran poco, fueran fáciles de mover, etcétera, etcétera. Y entonces el producto, el resultado de esa colaboración entre Coca-Cola y Emeco fue la silla Navy, ¿no? Fijaros qué lógico, qué sencillo, un producto digamos, muy sostenible, si es de plástico, sí, porque resulta que hay un tercero aquí en discordia que fue BASF, fue la empresa química que desarrolló una tecnología para convertir 111 botellas de Coca-Cola en una silla Emeco. O sea, fijaros qué mensaje tan interesante, una colaboración entre dos iconos, el icono Navy, el icono Coca-Cola, para repensar para el siglo XXI la silla histórica de Navy y además de una forma totalmente sostenible. Por eso a veces yo me he atrevido a decir que Coca-Cola tendría que cambiar su logo, ¿no? Y poner el Coca-Cola, porque realmente ha sido una organización que ha explorado muchísimo la colaboración con otras empresas. Es muy inspirador. Esta y otras las encontraréis en varios de nuestros libros. Este es uno de ellos, este está en inglés y en castellano, está en nuestra web, la web es co-society.com, y aquí tenéis 50 ejemplos de colaboración. Este es otro que hicimos después de estudiar más de 100 casos, en donde los organizamos por grupos, por 35 grupos, 35 razones o formas de innovar, e incluso hay otro que está en inglés y en castellano, que es también un libro que se llama así, La solución empieza por Co, en donde argumento que nuestros problemas económicos, sociales, educativos de todo tipo vienen por la colaboración. Bueno, entonces os preguntaréis, ¿y esto qué son ejemplos? ¿Y qué hicimos? ¿No? O sea, tenemos muchos ejemplos. Bueno, entonces nos dimos cuenta de que esta, digamos, conexión de empresas para crear valor nuevo muchas veces ocurría por accidente, lo que he dicho, de dos vicepresidentes que se encuentran, y nosotros exploramos si se podía hacer un sistema. O sea, si de forma sistemática podíamos impulsar o facilitar el que las empresas se encontraran, que es exactamente lo que quiere hacer Relaci. Pero no solo para que aparezcan nuevos productos, sino para aprender, como Sebastián ha dicho muy bien, los unos de los otros. O sea, quizás es el principal objetivo, aprender innovación de uno de los otros. Pero, ¿por qué no? También pueden hacer proyectos. Entonces, nosotros lanzamos
en el año 2009 un proyecto que se llama Co-Society. Es un proyecto que básicamente lo que hace es 3 veces al año pone en contacto empresas para explorar la posible relación. Hemos hecho durante estos años más de 36 acontecimientos, hemos desarrollado metodologías propias, mecanismos propios, pero para sintetizar y ya ir terminando mi presentación, os diría que básicamente aprendimos que hay que hacer con el objetivo de hacer colaborar a las empresas, hay que hacer prácticamente 4 cosas que empiezan por I, ¿no? Primero hay que identificar cuáles son los activos de los participantes, ahora lo explicaré con más detalle. Lo segundo es, hay que dar ejemplos de cómo podrían colaborar. O sea, la colaboración es muy difícil que aparezca sobre una página en blanco. Es decir, mira, hablar y colaborar. Es mucho más fácil darles un ejemplo. Mira, estos 2 han colaborado. Esta empresa ha hecho unos cereales con cacao. Vosotros podríais hacer algo parecido. Es decir, hay que inspirarles. Tercero, hay que crear o forzar la interacción. Y finalmente hay que, digamos, estimularlos, empujarlos a que ocurra algo, ¿no? Porque es que si no quedará en una simple conversación y no pasará nada. La primera parte de identificar, hay un punto que quiero compartir con vosotros que me parece fundamental. Es decir, la colaboración no pasa si no haces un esfuerzo por entender no lo que haces, sino lo que sabes hacer. Es decir, si yo tomo una empresa que hace zapatos y una empresa que hace hoteles y la quiero hacer colaborar, no va a salir nada. Es decir, porque yo hago zapatos, tú haces hoteles. Sin embargo, si hacemos una reflexión sobre que los dos hablamos de confort, ¿no? Los dos buscamos el confort del cliente, puede que haya una conversación. Esto es lo que hacemos a través de una serie de instrumentos que ayudan a las empresas a ir a la esencia de sus capacidades. De nuevo, insisto, mi experiencia es que esto es crítico. O sea, es mucho más fácil colaborar desde los activos que desde las actividades. Es mucho más fácil colaborar desde lo que sé hacer. Por ejemplo, recuerdo un caso en una de las sesiones en la que una empresa dijo, yo tengo un producto que es un producto de turismo que está muy bien para los jóvenes, pero no sé cómo llegar a los jóvenes. Y en la mesa había alguien que hacía zapatillas deportivas, que si algo sabía es lo que querían los jóvenes y funcionaba muy bien las redes, y aquí hubo una conversación. O sea, cómo podemos unir lo que yo sé de los jóvenes con lo que tú sabes hacer para los jóvenes para poder combinar nuestras capacidades. La segunda idea es que, como digo, hay que inspirar. Entonces, tarde o temprano, lo que tendréis que hacer es que en las reuniones de colaboración haya estímulos. Es decir, pongáis en el centro de la mesa ideas, conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en Asia? Por ejemplo, ¿por qué la fotónica es importante? Este es muy elevado, este es para empresas muy tecnológicas. Por ejemplo, ¿qué nuevas herramientas hay para entender qué es lo que está diciendo los mercados, ¿no? O esto de la inteligencia artificial, ¿de qué va, ¿no? Entonces, la idea es inyectar en la conversación cosas que sean estimulantes y que lleven a generar preguntas. Por ejemplo, si tú creas una sesión sobre inteligencia artificial para los negocios y viene una empresa que lo tiene clarísimo, que su futuro pasa por aquí, y otra lo veía muy lejos, escuchar a un peer que diga, oye, esto me parece que nos va a afectar, puede cambiar la percepción del otro. O sea que lo que sugiero es que estos espacios de colaboración, sobre todo lo que has dicho, Sebastián, de aprendizaje, se utilice para que la confianza entre los pares ayude a convencer a algunos de cosas que no ven pero que los demás ven. Si hay sectores que ya están más cercanos a un tema, o sea, la banca, por ejemplo, tiene clarísimo que hay que hacer blockchain, pero a lo mejor resulta que una empresa del sector alimentación no lo entiende. Si tú haces un acto sobre blockchain, seguramente encontrarás que los más, digamos, convencidos pueden ayudar a los menos convencidos a entrar en esta cuestión. Tercero está la idea de la interacción. Entonces aquí hay que crear mecanismos, nosotros, vamos, lo hemos explorado durante muchos años, o sea, herramientas que permitan ver que se pueden hacer cosas en conjunto, ¿no? O sea, cómo se puede encontrar factores comunes, ¿no? Cómo encontrar relación. Nosotros utilizamos, y vosotros también, esta herramienta, ¿no? Que se llama Wheel of Friends, en donde la idea es que al cabo de una sesión
puedas tener conciencia de que has hablado con muchas empresas, ¿no? Por lo tanto, hay que crear acontecimientos, como digo, con herramientas que faciliten la conversación. O sea, la conversación aparece de forma natural, sí, estoy de acuerdo, pero se multiplica por 10 el valor de la conversación si está instrumentado. O sea, si alguien se pone a crear a aumentar la productividad del evento a través de alguna herramienta. Y además hoy, desde el punto de vista, o sea, herramientas digitales para facilitar esto, o sea, es como herramientas como World Café, ¿no? O sea, son cosas muy sencillas, pero que realmente ayudan mucho a que haya mayor productividad. Y finalmente hay que conseguir la ignición. Y la ignición quiere decir que hay que conseguir que las empresas digan, vale, de acuerdo, nos gustamos, ¿no? Vamos a empezar un romance. O sea, no hace falta. O sea, podéis hacer una fiesta de citas a ciegas y ahí pues la gente puede ver que las empresas se gustan, pero ¿qué más? Algo tiene que ocurrir. Entonces, esto queráis o no, lo tendréis que impulsar. Por ejemplo, fijaros qué diferente es el que tengas una conversación o que le digas a una empresa que fabrica impresoras y a otra que fabrica vinos que habría un proyecto a explorar que es cómo puedo fabricar papel con sabores o papel con olores. O sea, fijaros qué cosa tan tonta, ¿no? Y que puede que no se les ocurra a ellos. Es decir, que al final tiene que haber un cierto impulso, una cierta presión por parte del sistema para hacerles entender que hay igniciones posibles. O sea, de nuevo, alguien tiene que poner la mecha cuando ya hay amor en la sala, ¿no? Entonces, alguien tiene que crear ese impulso final. Insisto y acabo que realmente colaborar de los activos es crítico. Y recuerdo un ejemplo que me inspiró mucho. Estábamos trabajando para una empresa del sector del mueble, tanto una empresa del sector del mueble lo que sabes hacer es esto, o sea, sabe diseñar muebles, los hará más bonitos, más modernos, menos modernos, pero no salían de allí, ¿no? O sea, estaban como muy anclados en somos fabricantes de muebles. Vale, de acuerdo, ya lo he entendido, eres fabricante de muebles, fantástico, te felicito. Pero resulta que muebles como las camas sirven para algo, se tiene una función, o sea, y la función es dormir, ¿no? Y resulta que hay millones de familias en el mundo que tienen niños que duermen mal, ¿no? Y que el problema de las familias es que el niño duerme mal, el niño o la niña duerme mal. Pues a lo mejor aquí tenemos un proyecto que es, ¿qué pasaría si pusiéramos en contacto un fabricante de muebles con una clínica del sueño especializada en el sueño infantil? Y que tiene seguramente know-how, experiencia sobre cómo facilitar el que los niños duerman mejor, ¿no? Y fijaros que este proyecto, por ejemplo, no salió, pero no salió porque nadie puso la energía para que pasara, ¿no? Pero podría haber pasado perfectamente y es el típico ejemplo de las cosas que deberíamos esperar. Y puede haber éxitos muy notables simplemente a partir de, tengo un activo que es sé hacer muebles, tengo un activo que es sé por qué los niños no duermen y de la mezcla de esos activos sale un resultado. Si tuviera que comentar lecciones aprendidas, hay unas cuantas, pero básicamente os diré que esto no es fácil. Es decir, que la innovación no es fácil, que os tengo que decir, todos vosotros sois expertos en el tema, pero la innovación colaborativa más difícil todavía. Así que estáis aquí ya para, vamos, para premio, ¿eh? Pero que tiene unas grandes posibilidades, ¿no? Y que realmente si yo tuviera que decir cuál es el gran problema, ya lo he dicho antes, es el problema del yamique. Dos yamiques. Uno es, a mí como empresa, ¿por qué colaborar con otra? Y segunda, a mí como persona, como profesional, ¿por qué meterme en este lío de colaborar con otra empresa? Entonces, si desarticulamos estos porqués y dejamos muy claro el rewarding, y que básicamente hay que mostrarlo desde ejemplos de éxito, o sea, casuística de empresas que han colaborado, han tenido un resultado, podremos llegar a una buena conclusión. Si a alguien le interesa, escribí un pequeño artículo sobre lo que aprendí del proyecto Co-Society. Es un artículo que se publicó en la versión española de la Harvard y que también os puedo facilitar, digamos, de manera muy fácil. Por tanto, innovar es difícil, la innovación colaborativa es aún más difícil. Las empresas saben competir, no saben colaborar. O sea, las escuelas de negocio nos han enseñado a competir, no a colaborar, queramos o no. La forma de hacerlo no es solo desde la voluntad, sino la voluntad, querer innovar, pero herramientas. O sea, hay que dar herramientas. Y cuantas más herramientas haya, mejor. O sea, la colaboración instrumentalizada con herramientas es mucho más fácil. Aunque al final
la cuestión es, si queréis colaborar, se tiene que crear una base de confianza. Por eso he dicho al principio que habéis hecho mucho, o sea, es un milagro que exista Relaci, es un milagro que estén ahora 158 personas conectadas con la confianza de que van a aprender de los demás, de los pares, ¿no? Pero os puedo también asegurar que no va a funcionar si todos vosotros no aportáis vuestra generosidad. O sea, hay que dar para poder recibir. Y si esta es una red en donde los que estáis solo venís a buscar, primero vosotros no vais a conseguir, pero los demás tampoco. Por tanto, es muy importante que entendáis que este es un objetivo común, es decir, que la colaboración parte de, digamos, ganaremos los dos si los dos aportamos. Y quiero acabar diciendo que es absolutamente fundamental el hecho de que tenéis una lengua común. O sea, esto es lo ha dicho Sebastián al principio, no nos damos cuenta, digamos, los latinos, ¿no?, de que tenemos esta capacidad, y creo que es muy importante construir sobre ello. Hay 600 millones de personas en el mundo que hablan español y creo que esa es una gran capacidad que hay que aportar.